Alicia Carrió. Sí, señor presidente, la verdad es que en nombre de la coalición cívica, pero en el mío personal, yo nunca hice homenajes en esta Cámara de Diputados, pero si Dios me lo permite, me estoy yendo porque me jubilo a fin de año. Y me gustaría, y va a ser una gran alegría para muchos que están acá, pero me gustaría decir algunas cosas. Yo lo conocí a él siendo muy amigo de mi abuelo. Yo era muy chica, muy chica, porque festejaban los cumpleaños en la casa de mis abuelos en Carlos Paz. Su secretario privado era el doctor Conde, que era dueño del sanatorio Conde en Carlos Paz, y me tocó pasar los cumpleaños con la que entonces era su mujer, siendo presidente. Una mujer de una sencillez enorme, y él igual. Él siempre fue igual, siendo presidente y no siendo presidente. Nunca compró un cigarrillo, se lo sacaba o a los que entraban o a los que estaban. Nunca tenía dinero, nunca cambiaba los trajes, pero sí me tocó, teniendo más o menos 8 años, me tocó recibirlo cuando se inauguró el aeropuerto de Resistencia, y ellos paraban en nuestras casas. En ese momento no había hoteles, como me tocó conocer también tanto a Frondizi, a Balbín, a Raúl Alfonsín en mi propia casa. Y mi padre hasta era amigo de Cámpora, así que tocábamos todos los... Pero quiero recordar como homenaje a él, no la parte de honestidad que nadie discute, sino aquello donde yo aprendí lo que era la República, que no la vi más, ni siquiera en el radicalismo, y lo quiero decir de corazón. Entonces él decía, ¿se acuerdan que lo trataban de tortuga? La revista Confirmado, donde trabajaba Berbisky, y tantos otros. Y nosotros nos preguntábamos, porque lo queríamos tanto, por qué era tortuga, y salían los carteles. Y después estaban todos los hombres estos hablando en el jardín del sanatorio, estaba el rubio y el negro Conde, yo no sé si vivía allá. Y yo me sentaba a escuchar al lado de mi padre esas conversaciones, y voy a contar solo 2 de ellas. Una que contaba cuando Emilio Mercader, que entonces era presidente de la Corte, le fue a ofrecer la renuncia de todos los jueces de la Corte. Y el expresidente le contestó: yo creo en la división de poderes y ningún tribunal le pide la renuncia o le ofrece la renuncia a un presidente de la República. Dice, y yo tenía los expedientes ahí, me acuerdo, porque él estaba sentado en esos sillones con rayas de plástico. Y me decían tortuga, porque ahí estaban los expedientes apilados para que yo firmara, que venían de muchísimos lugares del gobierno y sobre todo del Ministerio de Economía. Y yo sabía que muchos, incluso de los nuestros, tenían intereses con esos expedientes. Y entonces yo no lo firmaba. Y como no firmaba aquellos expedientes que contrariaban los intereses de la nación, todos, incluso algunos de mi propio partido, empezaron a tratarme de tortuga. Y no quise y dejé el poder porque no quería sangre, pero también porque era consciente de que nosotros éramos débiles porque estaba proscripto el peronismo y nosotros estábamos condicionados, y yo quería abrirle las puertas a que no haya proscripciones en la Argentina. Después de muchos años, él siempre iba a mi casa porque andaba con mi papá, lo arregló. Voy a contar una anécdota graciosa. Mi papá siempre era echado de mi casa porque era poco salidor y poco volvedor. Entonces, en un momento lo echaron, fue refugiado a España por todos mis tíos,
¿Y él qué hizo, mi padre? Quiero recordar a este padre que me hizo amar el radicalismo, pero también me hizo amar a muchísimos peronistas que son como mis tíos del alma, como Ferdinando Pedrini o Juan Pedrini o Adán. Porque es mentira que mi casa era gorila y que yo fuera gorila, mi mamá sí lo era. Y entonces el doctor Ilia llamó a la Inspección General de Escuelas donde trabajaba mi madre y pidió por la señora de Carrió y la atendió y dijo, mire, Lela, habla don Arturo Ilia. Ay, bueno, dice mi mamá, ¿para qué quiere hablar? Me dice, para que se reconcilie con Coco. Fue tan importante la figura que parece que hubo reconciliación. Así que yo le debo que se hayan reconciliado a mis padres y también le debo la enseñanza por la República. Con mucho afecto. Siguió así hasta el final. Mi padre se lo presentó al entonces Raúl Alfonsín y a Genaro Carrió, que después fue presidente de la Corte. Un hombre íntegro, pero sobre todo no honesto, porque hay muchos honestos que no son sencillos y que no son humildes. Hay muchos austeros que son soberbios. Él era un hombre sencillo y era un hombre humilde. Y como a Messi, tampoco la Argentina lo comprendió. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada.